Bueno, hermanos, quisiera compartirles de algo que, como Dios me lo permitió entender, puede ser un arma letal en la vida de todo creyente, puede ser una herramienta poderosísima para cada uno de nosotros. Quiero invitarlos a leer lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 18 y 19. Tiene un título y dice: Jesús explica el ejemplo de las semillas. Ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Y quiero saltarme al versículo 23 del mismo capítulo. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Repito ese versículo 23. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje, pero no solamente lo oyen, sino que logran entenderlo. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Padre, tú eres bueno, Señor, y yo sé que tú estás acá, Señor, además porque tú mismo nos dijiste que el reino ya estaba entre nosotros, Señor. Oro, Señor, para que en esta mañana nosotros podamos escuchar ese mensaje, pero también podamos entenderlo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted lee este pasaje de la Escritura, en el capítulo 13, empieza hablando acerca de la parábola del sembrador. ¿Cuánto la conoce? Y Jesús, cuando se las explicó a los discípulos, les dijo lo siguiente, y les dijo: vea, si ustedes no logran entender esta parábola, no van a ser capaces de entender ninguna de las otras parábolas que yo les voy a enseñar. O sea que hay algo poderoso, hay algo especial a través de lograr entender esta parábola del sembrador. Y es que si logramos entender este mensaje que el Señor nos quiso transmitir a través de este ejemplo, lo más probable es que podamos entender el resto de cosas que Dios tiene para nosotros. Y es que acá está la razón principal por la cual las personas no logran cambiar sus vidas, no logran transformar sus vidas, aún después de haber servido a Dios por algún tiempo. Ese pasaje de la Escritura habla de personas que lograron escuchar el mensaje. En este caso, estas personas no lo entendieron, pero hay otras que dicen que lo entendieron un poco, pero que luego también se apartaron. Habla de otras personas que también lograron escuchar el mensaje, pero cuando vinieron los afanes, cuando vinieron los problemas, la persecución por causa de ser cristianos, terminaron apartándose. Y la razón principal por la cual eso está ocurriendo, ha ocurrido, ocurre y seguro ocurrirá, es porque no se escucha el mensaje del reino de Dios. Pero también no solamente por eso, sino que tampoco se entiende. No hay entendimiento de lo que es el reino de Dios, y no se está escuchando el mensaje del reino de Dios. Y por lo cual le estamos dando poder a Satanás para que venga y haga que eso se olvide. Y si logra que nosotros olvidemos el mensaje del reino de Dios, y logra que nosotros no entendamos lo que Dios quiere transmitir a nuestras vidas, pues lo vamos a olvidar, y como lo olvidamos, no lo vamos a aplicar, no lo vamos a vivir en nuestras vidas. Y como resultado, pues no vamos a tener vidas transformadas por el poder del Espíritu de Dios. Continuaremos tal vez con los mismos pecados, con las mismas faltas, cometiendo los mismos errores. Y es por no entender el reino de Dios. Y lo primero que debemos de tener en cuenta es que hay unas consecuencias de no entender el reino de Dios, de no entender ese mensaje. Y es que damos poder a Satanás. Así como cuando nosotros nos acostamos enojados con nuestra pareja y no decidimos perdonarnos, damos lugar al diablo. Cuando nosotros venimos a este lugar o nos acercamos a la palabra de Dios y no entendemos lo que Dios nos quiere transmitir, le estamos dando lugar al diablo y le estamos dando permiso para que Él venga y se lleve esa semilla
y nosotros ni nos acordemos de qué fue lo que predicó el pastor hace 8 días. ¿Qué fue lo que fue? ¿Qué fue lo que Dios me quiso decir? Y no lo aplicamos. Olvidar el mensaje. Y como les decía ahorita, por ende, no vamos a tener vidas transformadas por el poder de Dios. Entonces hay un peligro de no entender el mensaje del reino de Dios. Y es el desafío en esta mañana de querer transmitir ese conocimiento y de poder de alguna otra manera tener un concepto claro. Tal vez usted dirá, sí, hermano, yo ya sé qué es eso, sí, que hay que nacer de nuevo y todo. Pero realmente necesitamos darnos cuenta si pertenecemos a ese reino. Necesitamos conocer verdaderamente si Dios es el que gobierna nuestras vidas, si estamos escuchando el mensaje del reino o estamos escuchando más bien otra clase de mensajes, estamos escuchando lo que nos dice nuestro corazón, lo que nos dice nuestra lógica y no lo que dice el reino de Dios que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que saber, es que necesitamos escuchar el mensaje del reino de Dios. Las iglesias cristianas están llenas de una cantidad de mensajes y tenemos que tener en cuenta de que necesitamos escuchar ese en especial. Jesús, usted me puede mostrar por la Biblia y decir, bueno, la prédica de Jesús acerca de la sanidad. Usted no puede mostrar los 4 o 5 pasos para ser sano. No, Jesús sanaba. No está en la prédica acerca de cómo multiplicar en la vida de Jesús, pero Jesús multiplicaba panes y peces. No está en la prédica acerca de cómo liberar a una persona, pero sí Jesús liberaba. El reino de Dios es el poder de Dios en la vida de una persona. Son hechos reales y ese es el mensaje del reino. Pero ¿cuál es ese mensaje? El Señor, cuando empezó su ministerio, nos dijo cuál era ese mensaje. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: después de que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a la región de Galilea. Allí anunciaba las buenas noticias acerca de Dios. ¿Y cuál era esa buena noticia? Que ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. ¿Cuánto lo creen? Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. ¿Cuál era esa buena noticia? La buena noticia es que Dios quería extender su reino. Dios quería gobernar acá en la tierra porque quería colocarle orden. Y esa buena noticia es lo que es el mensaje del reino de Dios, las buenas noticias de Dios para la humanidad. La buena noticia de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La buena noticia de que Dios quiere sanar a los oprimidos, de que Dios quiere libertar a los cautivos, de que Dios quiere restaurar, de que Dios quiere restituir. La buena noticia de que si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto de cosas van a venir por añadidura. Ese es el mensaje del reino de Dios, el que lo invita primero uno a buscar constantemente la presencia de Dios, el establecimiento de su reino, de su justicia, y el resto de cosas vienen por añadidura. Pero escuchamos primeramente al revés, primero las cosas materiales y después para establecer el reino de Dios. Y el mensaje del reino de Dios me invita a mí primero a esa búsqueda de querer hacer la voluntad de Dios, de querer ser antes que hacer. Ese es el mensaje del reino de Dios y esa es la buena noticia. Pero aparte de que necesitamos escuchar el mensaje del reino de Dios, también necesitamos entender el reino de Dios. Y es tremendo porque si nosotros aún viniendo cada domingo, los que tenemos la oportunidad de venir 2 veces en la semana, las personas que vienen a los grupos de formación o a los tiempos de oración que se dan en este lugar y vienen o en su tiempo devocional y vuelve y digo, se queda sin entendimiento de lo que está estudiando, de lo que está recibiendo, de lo que está escuchando, pues lo más probable es que nos va a pasar a nosotros lo mismo que le ha pasado tal vez a personas que hoy no tiene usted a su lado, que cuando llegó el momento de la persecución por causa de que es cristiano, se apartaron. Cuando sus ocupaciones fueron más fuertes que la palabra de Dios en su vida, terminaron alejándose de Dios. Entonces, hay que entender. ¿Qué necesitamos entender? Lo primero que necesitamos entender es qué es el reino. Y quiero ilustrar bajo Lucas 23, 42 al 45, en la traducción lenguaje actual, sobre una historia muy conocida por todos, la historia del ladrón que estaba ahí al ladito de Jesús.
Luego le dijo a Jesús: Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? Me pareció muy curioso, pero a la vez muy especial, ver cómo Dios ministraba hoy en la alabanza, y dos conceptos que Dios quiere enseñar y que tengamos súper claros. Y uno era acerca de la salvación y otro era acerca del reino. Y fue algo especial, y Dios traía como seguridad a mi vida a la hora de transmitir y de creer de que era lo que Dios quería decir hoy a la iglesia. Y varias de las canciones que se cantaron en esa mañana hablaban de ser salvos, de que el reino de Dios se establezca acá en la tierra. Y la petición de este hombre, que reconoció que Jesús era el Señor, fue que si por favor, cuando Jesús comenzara a reinar, lo incluía en ese reino, se acordaba de Él y le permitía entrar al reino. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Le concedió el Señor esa petición, le aseguró su vida eterna, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué? Diría mi hijo. Pero si él dijo que quería entrar en el reino, pero Jesús le dijo: no, vas para el paraíso. Jesús le dijo: tienes la vida eterna. Pero este hombre, mientras estuvo vivo, se perdió de algo, y es de disfrutar de la vida en abundancia, de la vida en abundancia que Dios tiene con nosotros acá en la tierra, la vida que Dios quiere que nosotros disfrutemos al vivir sus diseños. Ese hombre aseguró su vida eterna, pero se perdió de vivir los diseños de Dios acá en la tierra, de disfrutar del reino de Dios. ¿Cómo así, hermano? O sea, hay gente que puede ser salva y no entrar al reino. Probablemente la salvación viene producto de que usted creyó con su corazón que Dios levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, y confesó con su boca que Jesús es el Señor. Según la palabra de Dios, esa confesión y haber creído eso, Dios le da un regalo, y es la salvación. La salvación a nosotros no nos costó absolutamente nada, pero ¿sabe a quién sí le costó todo? Al Señor Jesús. A Él le costó la vida, a nosotros no nos costó nada. Pero quiero decirle, hermanos, que el reino, según la palabra de Dios, sí nos va a costar todo. La salvación es un regalo de Dios, pero para entrar en el reino, para disfrutar del gobierno de Dios en nuestras vidas, sí hay cosas que debemos de hacer, sí hay cosas que debemos de experimentar. El reino de Dios es la extensión del reino de los cielos. Y le quiero hablar de estos dos conceptos. Uno, lo que es el reino de los cielos, que la Biblia lo muestra en muchos pasajes, y otro, lo que es el reino de Dios. El reino de los cielos es el lugar específico donde está sentado Dios, el trono de Dios. Ese es el reino de los cielos, es la capital. Probablemente sea el tercer cielo, al cual el apóstol Pablo compartió de que esa era la experiencia que él tuvo, ser llevado al tercer cielo. Un lugar en la cual ninguno de nosotros podemos entrar, al menos con estos cuerpos, porque si lo experimentamos, no vamos a vivir para contarlo. Ese es el reino de los cielos. Y el reino de Dios es la extensión, es donde quiera que se hace la voluntad de Dios. En la vida de cualquier persona que dice: Señor, que venga tu reino aquí, acá. Que venga tu reino aquí, Señor. Donde quiera que se viva como se vive en el cielo, ahí hay una extensión del reino de Dios. Ahí hay una colonia del reino de Dios, o ahí hay un pequeño cielo donde se hace la voluntad de Dios. Y tendríamos que preguntarnos entonces: ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es el cielo? ¿Ah? ¿En el cielo hay enfermedad? ¿Hay crisis económica? A la gente le va mal allá, hay desempleo. ¿En serio? ¿Hay noticias falsas por las redes sociales en el cielo? No, allá no. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese es. Y si está en nosotros, es vivir como se vive en el cielo. El propósito del reino de Dios acá en la tierra y en la vida de nosotros es de que acá se viva como se vive en el cielo. Y si se vive como se vive en el cielo, lo más probable es que tengamos los resultados de lo que es estar en el cielo. Es una pequeña preparación para cuando vayamos allá a esa capital. Esa es la extensión. Y para poderlo entender, el Señor utilizaba diferentes parábolas, utilizaba diferentes ejemplos.
a través de la palabra de Dios y los evangelios encontramos 12 parábolas, 12 ejemplos que el Señor ilustró para que nosotros pudiéramos tener un entendimiento de lo que es el reino de Dios. Pero Él decía, Dios, yo hablo por parábolas para que la gente que no me quiera oír no me entienda. Pero a los discípulos, a los que decidieron seguirlo, creer en Él, a eso les explicaba, les desmenuzaba todo para que lo lograran entender. Y una de las parábolas que utilizó el Señor fue la de la semilla de mostaza, en Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Jesús también dijo: ¿con qué puede compararse el reino de Dios? ¿A qué se parece? Es como la semilla de mostaza que el campesino siembra en la tierra. A pesar de que es la más pequeña de todas las semillas del mundo, cuando crece, ¿qué tal si usted repite conmigo? Cuando crece, llega a ser la más grande de las plantas del huerto. Tiene ramas bien grandes y hasta los pájaros pueden hacer nido bajo su sombra. Esa fue uno. Está la de la levadura, está la del trigo y la cizaña. Hay varias, la del proceso de la semilla. Pero quisiera detenerme en esta, de la semilla de mostaza, para ver cómo comienza el reino de Dios en una persona, en la vida de alguien. Y es que el Señor dijo, es como una semilla de mostaza. ¿Cómo es una semillita de mostaza? Es re pequeñita. Comienza con pequeñas cosas. Comienza con alguien que tomó una decisión. Comienza con alguien que se esforzó, que aceptó la invitación de un amigo, de una amiga, a escuchar el mensaje del reino. Comienza con esas pequeñas cosas. Pero algo que tenemos que nosotros saber a través de del ejemplo de la semilla de mostaza, al estudiarla, es que esa semilla se reproduce con rapidez. Y eso debería hablar a nuestro espíritu, a los que tenemos luchas por años, a los que por años seguimos con las mismas luchas, con las mismas debilidades y no logramos superarlas y seguimos practicando los mismos pecados, las mismas faltas, cayendo en las mismas trampas y nada que avanzamos o que crecemos. Y por años, gente que uno conoce, que no perdona. No, yo a ese fulano no le hablo. Está bien, no le hable por ahora, pero pasó mucho tiempo y aún no le habla. Crece con rapidez el reino. Dice que crece normalmente, a los lados, grande, con ramas. Pero también, cuando tú examinas la semilla de mostaza, te das cuenta de que logra dar protección en el momento que crece. Las aves del cielo, dice, vienen y hacen nidos ahí. Y por último, el fruto beneficia a todas las personas. Cuando el reino de Dios, nosotros entramos en él, lo entendemos, vamos a beneficiar a muchos. ¿Cuántos lo creen? Muchísimos, empezando por los que están a nuestro alrededor, empezando por nuestras áreas de influencia. Seremos una bendición en el lugar que nos encontremos, donde pisemos, lo que toquemos, dice la palabra de Dios. Y quiero colocarles ese ejemplo acerca de pequeñas cosas, hablando de este hombre, de Zaqueo. ¿Sabes con qué pequeña cosa empezó Zaqueo? Subiéndose a un árbol. Él quería escuchar y quería ver a ese Jesús del cual todo el mundo hablaba. Y él tomó una pequeña decisión y no le importó el qué dirán, sino que tomó esa decisión y se subió a un árbol para dejarse ver por Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para dejarnos ver por Jesús? Zaqueo se subió a un árbol, hizo esa pequeña cosa para después hacer lo grande que hizo Zaqueo, que fue arrepentirse y tomar la decisión de restituirle a todas las personas que había robado y que había estafado. Pero lo hizo con una pequeña cosa. Así empieza el reino de Dios. Se puede dar cuenta usted en la vida de Zaqueo cómo empezó a pasar cosas rápidas, instantáneas, tomar decisiones y a no esperar a ver si tal vez era la voluntad de Dios, si tal vez era el tiempo de Dios. Entendió el mensaje y dijo, no, yo aquí me tengo que arrepentir, yo aquí tengo que restituir, yo he robado a la gente, le tengo que devolver, aunque me quede pobre. Pequeñas cosas. Lo otro que debemos entender, bueno,
algo- claro, tenemos que entender el mensaje del reino de Dios, porque algo que se ha pasado en la iglesia, o inclusive nosotros, por mucho tiempo, desde que empezamos en nuestra vida cristiana, es tratando de entender a Dios. Y nunca, tal vez, seremos capaces de entenderlo o comprenderlo. Y lo que la palabra de Dios nos invita a nosotros a entender es el mensaje que Él transmite, lo que Él dice, eso sí. Pero si ustedes aún es de los que sigue tratando de entender a Dios y por qué Dios así, por qué así no, y esto por qué, o tratando de entender a las personas, los hombres tratando de entender a las mujeres, o las mujeres tratando de entender a los hombres. Pero si logramos entender el mensaje del reino de Dios, la sacamos del estadio. En entender el mensaje del reino de Dios está el resto de las bendiciones del creyente. Está el resto. Lo otro que debemos de entender es cómo se entra en ese reino. ¿Cómo se entra? Todos conocemos acá a Pricemar, ¿verdad? ¿Cuántos han entrado a Pricemar? ¿Y cuántos no han entrado? El resto. ¿Y qué se necesita para entrar en Pricemar? Si usted no tiene esa bendecida tarjeta, usted por ahí no aparezca. Así le ruegue, déjeme entrar, por favor, es que hay una oferta muy buena. No puede ni siquiera ver, y ni siquiera puede comprar lo que hay allá. Necesita una membresía, necesita una tarjeta. Pero uno muchas veces entra con la tarjeta de otro. No, este no ha hecho eso, solo yo. Oiga, si se le vence tampoco le dejan entrar. Necesita uno esa tarjeta, esa membresía. No con la tarjeta de otros se entra en el reino de los cielos, ¿sabe? No con la tarjeta de mi esposa, que vive consagrada al Señor y yo vivo bien descarriadito. No se entra al contrario, con la tarjeta de mi esposo, que vive bien consagrado al Señor y le sirve, y pues yo lo trato como sea, porque como yo sé que Él es cristiano, Él me va a perdonar. No se entra al reino de los cielos con la tarjeta de otro. Se entra con la propia, la que el Señor le da a uno. Y necesita, escúcheme bien eso, para siquiera ver el reino de Dios, para siquiera echarle un ojito, a ver qué tan bonito es el reino de Dios, la necesita. Y aún más, si quiere entrar y quiere comprar y quiere disfrutar de todos los beneficios que tiene Dios para los que pertenecen a su reino, necesita. ¿Cómo se entra? Sencillo, hermano, yo creo que usted lo conoce, San Juan capítulo 3, versículo 1 al 15. Puede que lo conozca, no sé si lo entienda, no sé si ya lo haya experimentado en su vida, pero es el deseo de Dios, que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos los hombres sean salvos. Pero el mensaje del reino no solamente consiste en la salvación, no solamente consiste en que cuando usted se muera va a ir al cielo. Eso es el principio y ese es el final de nuestra fe, de nuestras almas, la salvación de nuestras almas. Pero el mensaje del reino de Dios no solamente consiste en eso, porque le tengo noticias: si usted quiere ir al cielo, pues se tiene que morir. Y si yo le hago la pregunta aquí en esta mañana, ¿cuántos quieren morir? Entonces hay algo más que la vida eterna, y es disfrutar de la vida en abundancia que Dios tiene preparados para los que queremos pertenecer al reino de Dios. Se entra al reino mediante el nuevo nacimiento, y fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, si usted quiere entrar, si usted quiere ver y entrar en el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y eso le movió la lógica a Nicodemo y dijo: pero ¿cómo así? Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre. Eso es prácticamente imposible. Y Jesús le dio el regaño y le dijo: ay, mijo, si usted no entiende eso. Y es que, digamos, hablemos de una nacionalidad a la que más quieren obtener las personas, que tal vez es la norteamericana. Usted puede obtener la nacionalidad americana por llevar muchos años tal vez viviendo en ese país, 12, 15 años continuamente viviendo. Le pueden dar la nacionalidad como americano, por haber nacido en ese país, porque lo adopten en ese país, por haberse casado con otra persona que ya tenga la nacionalidad, posiblemente se la den. Pero en el reino de los cielos la nacionalidad a nosotros nos la dan por tener nuevo nacimiento, por experimentar el nuevo nacimiento, por experimentar esa nueva vida. Y es que lo necesitamos para ver y para entrar. Ay, hermano, pero soy salvo, entonces me muero y sí, pero hay algo más. Y entrar en el reino de Dios acaba
con una pregunta que existe por años en la iglesia cristiana, y es: hermano, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Usted entra al reino y la salvación usted la tiene asegurada. Jamás tiene que estar pensando más en eso, porque Dios le da la seguridad de que en el momento en que nosotros moramos vamos a tener nuestro lugar en el cielo, nuestra morada en el cielo. Pero va a disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros acá en la tierra. Acá en la tierra. Entonces necesitamos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Cómo nacer de nuevo? El Señor dijo que existían dos elementos para que eso fuera posible. Y el primero fue ¿cuál? El agua. Hermano, el bautismo. No me he hecho bautizar. ¿Cuándo hay bautismo? No. ¿Saben qué es eso? Es una nueva vida. Es un bebé. Es un fetico que apenas está empezando a vivir. Y él está dentro de un útero. Pero ¿sabe qué lo está protegiendo a él ahí? ¿Qué lo está alimentando? ¿Qué lo está nutriendo? El líquido amniótico. Agua lo está protegiendo, agua lo está cuidando, lo está entrenando para cuando salga a la vida, ¿sabes? Porque ese feto, ese bebé aspira, inhala ese líquido, y por medio de ese proceso está desarrollando sus pulmones para poder respirar cuando salga a ese mundo, salga del vientre de su madre. Esa es el agua. Y según la palabra de Dios, en 1 de Pedro capítulo 1, 23 dice: Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, pero no de padres humanos Nicodemo, que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Necesitamos la palabra de Dios. Hace 8 días el pastor nos predicaba acerca de estar ignorando el manual. Y como les hablaba al comienzo, la razón principal por la cual nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos apartado de Dios o nos hemos alejado es porque no entendemos el mensaje del reino de Dios, que no entendemos lo que estamos leyendo. ¿Y sabe quién entendía esa verdad? Felipe, cuando se encontró con el etíope y lo vio ahí leyendo y le dijo: amiguito, venga, una preguntita, ¿usted está entendiendo lo que está leyendo? Uy, ¿yo cómo voy a entender si es que no hay quien me explique? Y dándonos a entender de que para nosotros lograr entender el mensaje del reino de Dios, muchas veces necesitamos alguien ahí que esté con nosotros, explicándonos lo que tal vez nosotros no estamos entendiendo, lo que estamos leyendo pero no logramos entender. Necesitamos compañía, necesitamos un tutor, necesitamos un maestro, alguien que esté ahí a nuestro lado para ayudarnos a entender lo que nosotros no conocemos o lo que no sabemos. Necesitamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es imposible que su vida y la mía cambie, sea transformada, sea diferente. De lo contrario, nuestras vidas van a seguir siendo las mismas, los mismos errores, con las mismas fallas. Pero el Señor también nos dijo que necesitábamos algo más. Era el Espíritu Santo. Ahí hay un complemento. Nosotros no podemos estar alimentándonos de la palabra de Dios sin disfrutar del entendimiento que el Espíritu Santo va a traer a nuestras vidas, de la revelación, de la iluminación que Dios va a traer a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas por la sencilla razón de que no tienen el Espíritu de Dios. Si una persona no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el sello del Espíritu Santo en su corazón, no disfruta de esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, todo lo que Dios dice le va a parecer una tontería. Dios está invitando a la iglesia a otros pasos de obediencia, qué sé yo. Bueno, el Señor empieza a decir: vea, cuando lo vayan a robar a usted, me acordé, Jessy, déjese robar. Y el Espíritu Santo, si uno no lo tiene y no entiende ese principio, dice: no, es una mentira. ¿Cómo vas a robar?
Pero el Señor dice, hágale, al que le pida, entréguele. Y si uno no entiende eso, posiblemente viva las consecuencias y entre muchas otras cosas. Pero necesitamos al Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué más necesitamos al Espíritu Santo? Para vivir, aplicar lo que Dios nos está enseñando. Y porque para entrar en el reino de Dios, el Señor dijo que había que hacer otras cosas. No solamente era nacer de nuevo, sino que en Mateo capítulo 11, versículo 12, dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué? Avanza, a pesar de que tiene enemigos. Pero solo la gente valiente y decidida logra formar parte de ese reino. Para entrar en el reino de Dios, tener esa ciudadanía, naces de nuevo, pero tienes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a llevar a ser valiente y a ser decidido, porque nos va a llevar a nosotros a tomar decisiones que sabemos que están en contra de la voluntad de Dios, de los principios de Dios, y que no la hemos tomado porque en nuestras fuerzas no hemos sido capaces. Pero en el momento en que nosotros nacemos de nuevo por medio del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a ser valientes, a ser decididos, a ser arriesgados. Porque como les decía al comienzo, la salvación no nos costó nada, pero el reino sí nos va a costar todo. Y tal vez esas decisiones que nos va a llevar a tomar el Espíritu Santo nos va a costar, puede ser un trabajo, nos va a costar una relación, nos va a costar una amistad, nos va a costar tal vez en su momento la ruina porque hacíamos dinero de la forma inadecuada. Pero el Espíritu Santo lo va a llevar a uno a ser valiente y a tomar la decisión correcta. ¿Sabe qué más lo va a llevar a uno el Espíritu Santo? Según Marcos capítulo 10 versículo 15, para poder entrar en el reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios, ¿como quién? Como un niño, de ninguna manera va a entrar en él. De ninguna manera va a ser partícipe de ese reino. El Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a ser como un niño, a tener la inocencia de un niño, a tener la confianza de un niño, a tener la alegría de un niño. ¿Sabía usted que todo lo que se hace para Dios debe hacerse con alegría? Los que cantan, dice la Biblia, canten con alegría. Los que sirven, dice la Biblia, tienen que servir con alegría. Los pastores, dice la palabra de Dios, deben de hacerlo con alegría. Por eso nosotros tenemos que obedecerlos, dice la Biblia, para que ellos hagan su trabajo con alegría. Hay que ser como un niño. Tenemos que disfrutarnos esto. ¿O qué dice la palabra de Dios? Que en la presencia de Dios hay ¿qué? Hay plenitud de gozo. Me dan el favor y me dicen por qué le pagan a James toda la plata que le pagan. Por jugar a Falcao, a Messi, a Cristiano Ronaldo. Y el Señor nos dice a nosotros que si nos deleitamos en Él, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Es llevarnos a ser como un niño, alegrarnos en el reino de los cielos, confiar en Dios y en sus promesas. O usted le dice a su hijo, hoy lo voy a llevar al centro comercial, y él le dice, bah, pero cuento, usted no me va a hallar por allá, porte de serio. Usted le dice, lo va a comprar unos tenis. Nada, de pronto me sale con una chancla. No, el niño le cree. El niño le cree. Le dice, sí, yo sí creo que mi papá me lo va a comprar. Ya cuando no cumplimos nuestras promesas es que los provocamos a ira. Pero hay que ser como niños inocentes, como los niños. Si hay un niño, una de las características que tiene un niño, habla siempre con la verdad. Les va hablando. Se necesita ser como un niño. Y por último, lo que muestra la palabra de Dios que se necesita para entrar en el reino de Dios. Mateo capítulo 7 versículo 21, en la versión traducción lenguaje actual. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Esto no es solamente de decir, sino de hacer. A entrar en el reino, ojo, salvos para toda buena obra. Y esa nueva obra es empezar a establecer el reino de Dios. Y eso no es suficiente. Antes que nada deben ¿qué? Obedecer
los mandamientos del que gobierna este reino, de mi Padre, que está en el reino de los cielos, desde allá, desde la capital, reina y extiende sus dominios, donde quiera que se hace su voluntad. Se necesita la obediencia. No solamente se necesita que nos aprendamos las canciones, ¿sabe? Que nos estemos aprendiendo las canciones nuevas que sacó el grupo de alabanza. No se trata solamente de decir, sino que hay que obedecer. ¿Sabe? Cuando nosotros obedecemos a Dios, le estamos demostrando que lo amamos. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús: si me aman, ustedes van a guardar mi palabra, pero el que no me ama, mi palabra no la guarda. Usted que le dice a Dios que lo ama, demuéstreselo por medio de obedecerle a sus principios. Es la mejor demostración de amor que uno le puede dar a Dios. Esa es la motivación que necesitamos nosotros para obedecer a Dios, a nuestros padres. Esa es la obediencia. ¿Qué más necesitamos entender aparte de esas cosas que necesitamos para entrar en el reino de Dios? Y es que una de las preguntas que le hacen mucho a uno cuando está en este proceso de formación de hijos del reino es: bueno, ¿y dónde es el reino? Si eso es por allá en el cielo, bien lejos, eso no puede cómo llegar allá. O bueno, eso es un lugar, ¿o qué? ¿O dónde queda? Dígame la dirección, yo cojo un Uber. No, el reino de Dios es aquí y ahora. El Señor Jesús lo dijo en Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21. Algunos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Una pregunta parecida a la que uno muchas veces le hace a Dios: Señor, ¿hasta cuándo tú vas a permitir que yo sea así? Jesús le dijo: el reino de Dios no es algo que pueda verse, no es algo físico. Tampoco se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está acá, ya está entre nosotros, ya está entre ustedes, está entre nosotros, está muy cerquita, está a una decisión, está a una valentía. Alguien que diga: yo quiero ser valiente y yo lo dejo todo por el reino, porque yo sé que las otras cosas las necesito, pero Dios me las va a dar. Cuando nosotros entendemos el reino, en serio, lo que vemos pasa a un segundo plano, porque sabemos de que Dios también le interesa, pero Dios le interesa más que nosotros entendamos su reino, busquemos su reino. Ya después de eso, en algún momento Dios permitirá que podamos seguir compartiendo. Ya necesita enseñar el reino y necesita establecerlo, y eso se pone muy bueno, porque ahí es cuando uno pensaba que listo, creí en Jesús y ahora ¿qué hago? Esperar a ver si de pronto me dan un cupito ahí en la alabanza, si de pronto me permiten dar una bienvenida en la puerta o servir un refrigerio. Eso no es solamente el reino. La iglesia es una institución del reino de Dios, para que vea usted. Es una de las instituciones del reino. El reino lo es todo. Encierra todas las áreas de influencia. Encierra los negocios, encierra la política, encierra la familia, encierra la educación. Todas esas son instituciones del reino de Dios, y que la iglesia ha descuidado por dedicarse solamente a una área de influencia, y esa es la iglesia. Y acá nos está diciendo a nosotros el Señor: ya está entre ustedes, está aquí, está para el que quiera entrar. El que pensaba: bueno, ¿yo qué? ¿Yo será que sí he nacido de nuevo? Porque es que yo sigo en las mismas. No sé, la Biblia dice que nosotros conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. Dígame, ¿cuánto ama usted? Y yo le puedo mostrar por la Biblia que ya nació de nuevo. Porque, vuelvo y digo, el amor lo lleva a uno a obedecer. Entonces, ahí está. Quiero concluir con esa promesa. Y como les decía, la salvación a nosotros no nos costó nada, a Jesús sí le costó todo. Pero el reino de Dios, hermanos, nos va a costar a nosotros todo. Pero el Señor promete, mira lo que promete el Señor Jesús:
Jesús les respondió, les aseguro, o sea, como si prácticamente se los estuviera diciendo, les juro que si alguno ha dejado su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos, por ser ¿qué? Obediente al reino de Dios. Si algo ha pasado de eso en nuestras vidas, si estamos decididos a hacerlo, o si ya lo estamos haciendo, el Señor dice, mira lo que va a pasar, sin duda recibirá aquí. ¿Dónde lo va a recibir? Acá. Se pensó que es que no, que esa recompensa la iba a tener tal vez en el cielo, y por eso bien descarriado. No, sin duda recibirá aquí mucho más de lo que dejó. Además, cuando muera, ¿qué va a pasar? Vivirá con Dios para siempre. Pero acá no nos podemos seguir perdiendo de disfrutar esa vida en abundancia que Dios tiene para con nosotros. No nos podemos seguir disfrutando de esos beneficios y de esas bendiciones que Dios tiene para los que pertenecemos a su reino. No le dé miedo. No le dé miedo si le está costando. No le dé miedo si le va a costar vivir de acuerdo a los principios, a los diseños de Dios. No le den miedo si tal vez como Zaqueo se queda pelado porque le toca restituirle a la gente. Si como Zaqueo tiene que pagar sus deudas. No le dé miedo si tal vez hace poco tuvimos un taller de parejas muy bonito y me parecía muy valiente cuando Betty expresaba una de las cosas que hizo cuando Jaime era muy metido acá en la iglesia y todo, y le dijo, ¿sabe qué? Si usted sigue por allá a esa iglesia, le empaco los chiros y se va. y dice Betty, ¿no está? que cuando Jaime vio y vio su maleta empacada, le dijo, bueno, chavito. Y bueno, y ahí Betty dijo, no se vaya. Y cómo se la devolvió el Señor consagrada, el ministerio, se lo devolvió. Pero mi hermano, yo honro su fe en esos momentos porque estuvo decidido, así fuera a dejar su casa, tenía que dejarla por el reino de Dios. Y así tal vez nos puede costar a nosotros una relación que no va de acuerdo a los diseños de Dios, que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero peor si no se toma la decisión. Peor si no se toma la decisión. Ahí está la seguridad que tenemos de tomar esas decisiones, de ser valientes, de dejar que la palabra de Dios siga ministrando nuestras vidas, que nosotros logremos entender. Si usted no ha entendido lo que se ha predicado acá esta mañana, los invito, hay un cupus para el proceso de formación de hijos del reino los martes a las 7 de la noche. Ya iba a seguir después de los de hombres de verdad. Y no trabajo. Bueno, entonces, ahí está. Y aún si se siguen predicando, ¿sabes? Usted pertenece a una congregación, a una comunidad donde se predica el mensaje del reino de Dios, donde estamos empeñados en establecer el reino de Dios en esta ciudad. Y si no entiende, no sea orgulloso, sea valiente y diga, no entiendo, necesito. ¿Quién me puede entender? ¿Quién me puede explicar? ¿Sabes? Otra de las causas por las cuales muchas veces uno no entiende lo que lee es porque no presta atención, es porque no se concentra. Y hoy en día mantenemos con muchas distracciones, en serio, muchas ocupaciones, muy ocupaditos. Y necesitamos prestar atención, necesitamos escuchar y entender el reino de Dios. Los invito a orar.